Bien, en primer lugar, agradecer el trabajo tan excelente que hacen los músicos domingo tras domingo, que es de mucha bendición para todos. Muchísimas gracias. En segundo lugar, darle bienvenida a las personas que quizás vengan hoy por primera vez a este lugar, que se sientan muy bienvenidos. Yo quisiera pediros, hoy no se ha hecho, que nos levantemos y saludemos a la persona que tenemos al lado. Siempre es bueno, nos levantamos y decirle hola. Si no conoces a esa persona, le dices bienvenido. Muy bien, genial, muy bien, muy bien, muy bien. Mira, no puedo evitar en un día como este, en el que se celebra la procesión de la Mulica, era en mi pueblo, la Mulica, Jesús entraba en Jerusalén montado en un asno, y el Domingo de Ramos. No puedo evitar, siempre que estamos en este domingo, pensar en cuando yo era adolescente, cuando era un joven, que en mi pueblo la costumbre era estrenar ese día, había que estrenar algo. Y entonces pues ir con la ilusión de la fiesta y unirse ahí a la multitud de gente que estaba esperando el paso, la procesión, etcétera, ¿no? Y con mucho desconocimiento, porque realmente uno no entendía bien lo que significaba todo eso, pero sí, era festivo, era un día de alegría, de salir, de estar con los amigos, después de ir de tapas por ahí, etcétera. Pero luego quedaba un vacío tremendo, porque claro, uno tenía la sensación de vacío, porque decía, esto es todo lo que ofrece a mi vida esta situación. Y bueno, el hecho de poder ahora entender el significado de esa circunstancia, de ese suceso, de esa entrada de Jesús en Jerusalén, es para estar muy agradecidos, porque el Señor ha tenido a bien abrir nuestros ojos para comprender todo lo que hay detrás de ese suceso que vamos a ver en esta mañana. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por haber venido, por haber entrado ese día en Jerusalén y ofrecerte para sanar, restaurar, bendecir las vidas de aquellas personas que clamaban Hosanna, bendito en el que viene en el nombre del Señor. Señor, gracias por haber venido a nuestra vida y que este tiempo sea una oportunidad también para aquellos que todavía no te conocen, que puedan conocerte de manera personal, que puedan entender todo lo que hay detrás de la celebración muchas veces superficial de este día, Señor, y que puedan profundizar en la maravilla de la gracia de Dios para con los hombres. Gracias también, Señor, que te podemos adorar a través de la ofrenda. Señor, gracias por la generosidad de tu pueblo. De esta manera podemos contribuir a la extensión de tu reino. Y gracias por cada persona aquí, Señor, que tú has traído y que tu palabra pueda ser de aliento, de ayuda para sus vidas en este momento. Amén. Bien, pues eso es lo que gritaba la multitud cuando Jesús entraba en Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaba entrando montado de manera muy humilde sobre un asno. Los poderosos, los reyes, entraban en caballos, los mejores de los caballos blancos, bien adornados, pero Jesús es completamente diferente y entra de esa manera en Jerusalén. Mira, ya Isaías, el profeta Isaías, 740 años antes de que esto pasase, nos dijo que pasaría y nos dijo a qué vendría, que esto es lo importante hoy, ¿no? ¿A qué vendría ese que entraba en Jerusalén? Y dice el profeta Isaías lo siguiente, capítulo 61, versículo 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y en el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Eso lo dice Isaías, y 740 años después, como decía, Jesús entra en la sinagoga de Nazaret, la sinagoga de su pueblo, donde él se había criado, y lee lo siguiente. Dice, vino a Nazaret, Lucas capítulo 4, versículo 16 al 22. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿pero este no es el hijo de José, el carpintero? Vamos a ir al mensaje de Isaías, pero primero vamos a ver un poco el contexto, ¿no? Dice Lucas que vino a Nazaret, donde él se había criado. Lo cual quiere decir que la gente que estaba en esa sinagoga conocía perfectamente a Jesús, que era el hijo de José, era el carpintero, y probablemente muchos de los que estaban ahí ese domingo pues habían encargado algún trabajo a José o a Jesús como carpintero. ¿Entendéis? A eso se dedicó Jesús, a hacer muebles y a la carpintería, como su padre. Y entonces probablemente había muchos clientes en esa sinagoga ese día, ¿de acuerdo? Y poco antes de este suceso, de entrar en Nazaret, Jesús se había trasladado de este lugar donde se había criado a Capernaum, que estaba alrededor del mar de Galilea, más al norte. Entonces, como que Jesús, para que me entendáis, salió de su tierra y se fue al norte, y ahí estableció una zona desde donde él se movería por toda la zona de Galilea, ¿de acuerdo? Así que ya Jesús no está viviendo en Nazaret, unos días antes ya se había trasladado a Capernaum. Entonces dice que en el día de reposo entró en la sinagoga conforme era su costumbre. Mira, Jesús tenía la costumbre de asistir a la sinagoga, de encontrarse con otros cristianos, con otros creyentes en este caso, que se encontraban, se veían para adorar a Dios, para leer la palabra de Dios, para escuchar a los profetas, leer los profetas y los salmos, etcétera, ¿no? Y entonces él fue, como era su costumbre, a la sinagoga. O sea, si nosotros un sábado, la sinagoga se reunía el sábado, no el domingo, ¿no? Los cristianos nos reunimos el domingo porque fue el día en el que el Señor resucitó. Y ese evento, por esa razón, se trasladó a esa celebración, ese encuentro del pueblo de Dios, en lugar del sábado, como en la sinagoga, el domingo. Pero si tú querías buscar a Jesús el sábado, no lo encontrabas en la montaña ni por ahí, en una excursión, estaba en la sinagoga. Estaba con otros hermanos, como era su costumbre, escuchando la palabra del Señor. Y dice que se levantó a leer. Mirad, ¿sabéis cómo era una celebración en la sinagoga? Pues mirad, lo vamos a comentar ahora. Normalmente lo que se hacía en la sinagoga es que había una persona que presidía, que daba la bienvenida, como aquí, y hacía una oración inicial de apertura de esa celebración, unas palabras de agradecimiento a Dios, y luego se leía la ley, ¿de acuerdo? Todos los libros de Moisés, cada sábado se escogía una porción de esa parte de la Biblia que se llama la ley. Y luego se hacía una lectura, la segunda lectura era basada en los profetas, ¿de acuerdo? Y después de leer un profeta, pues se daba un sermón, se daba un mensaje, una explicación de ese pasaje que se había leído, que habitualmente lo daba una persona muy preparada, con formación, o un visitante ilustre que tenía también formación y cualificación. Nadie mejor que Jesús, mejor preparado que Jesús para dar ese mensaje ese domingo. Lo cual quiere decir que de alguna manera los responsables de la sinagoga de Nazaret veían en Jesús una persona preparada, una persona cualificada para poder levantarse ahí y hacer una reflexión de esa lectura que había hecho del profeta Isaías, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, como había asistido, esa era su iglesia, para que me entendáis, hasta que él se independizó, para que me entendáis, se fue a Capernaum, al norte, como he dicho antes, su iglesia, su sinagoga, el lugar donde él se congregaba con otros creyentes, donde él escuchaba la ley, aprendía, aparte de su casa, con sus padres, era la sinagoga, ¿de acuerdo? Había enseñado probablemente otras veces en ese sitio. Y entonces el que presidía le acerca el libro del profeta Isaías. Es un rollo lo que había, no era un libro tal como lo tenemos nosotros hoy, pero le acerca el libro de Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea,
Es como si te dan la Biblia, tú la abres. No sabemos si la abrió por casualidad, entre comillas, por ahí, o si Jesús buscó ese texto de Isaías, o si fue el texto que tocó leer ese día, que probablemente fuera así. Y entonces halló lo que ahí estaba escrito. Si lo comparáis, lo que dice Lucas con lo que dice Isaías, es igual. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, lo que él está diciendo es, el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido a mí como el Mesías, Él me ha enviado a mí. Lo que está diciendo Jesús es, cuando dice, hoy se ha cumplido, vamos a ver esta escritura delante de vosotros, está diciendo Jesús, yo soy el Mesías que vosotros estáis esperando. Yo soy el ungido, que eso significa Mesías, ungido por Dios para esa tarea, para esa misión. Yo soy el ungido de Jehová. El Espíritu Santo descendió, como sabemos, en el bautismo de Jesús a la vista de todo el mundo y Dios dijo, este es mi Hijo amado, a Él escuchad. O sea que era evidente que Jesús había sido ungido por Dios, señalado por el Padre, enviado por el Padre con el poder del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Y entonces es curioso que Jesús se paró. Si habéis notado bien, Jesús no lee todo el pasaje de Isaías completo, lee la mitad. ¿No? Si tenéis la Biblia ahí, mirad que él no leyó todo el pasaje entero respecto a la tarea que iba a realizar el Mesías, porque Isaías lo que está anticipando, mira, esto, cuando venga el Mesías, esto va a hacer, a esto viene. O sea, esa multitud que grita, Hosana, el que viene en el nombre del Señor y luego no sabe a qué viene, pues Isaías está diciendo, mira, viene a esto ha venido Jesús. ¿De acuerdo? Bendito el que viene, a esto ha venido Jesús. Y lo que está haciendo es Lucas recogiendo a qué ha venido. Pero como vemos, si vamos al texto que hemos leído, Jesús no lee todo el pasaje completo, sino que lee la mitad. Se para en Isaías 61, versículo 2, la primera parte del texto. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, esa es la primera parte del versículo, y la segunda parte, y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué no leyó Jesús la segunda parte, que era algo que también que el Mesías iba a hacer, y se quedó en la primera? Porque esta profecía de Isaías se refiere, señala, a las dos venidas, la primera y la segunda. La primera será el año agradable del Señor, pero la segunda venida será el día de la venganza de nuestro Dios. Y como Jesús no había venido en ese momento todavía a establecer ese juicio y esa venganza, porque esta injusticia del mundo no puede quedar impune, ¿o no? Eso es en anhelo de todo corazón. O sea, si uno dice, vamos a ver, si esto es así, yo no quiero vivir en este mundo. Toda injusticia del hombre será juzgada. Será el día, la segunda venida, entre otras cosas, será ese día de la venganza de nuestro Dios. Pero él se quedó en el año de la buena voluntad del Señor. Y cuando terminó, fijaros, y está en el mismo versículo, podía haberse leído el versículo entero, pero solamente leyó la parte que se refería a esa acción a la que él venía a hacer. Este es el año de la buena voluntad del Señor. Y la segunda venida, como he dicho, el día de la venganza. Entonces, en esa primera venida, Jesús había venido a predicar ese año agradable del Señor. Y lo que viene después, que dice Isaías, eso está reservado para la segunda venida. Pero lo mismo que se cumplió la primera, se cumplirá la segunda. Y cuando se queda a la mitad de la profecía de Isaías, dice que enrolla el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Lo cual quiere decir que para leer la Biblia, los profetas y la ley, en la sinagoga se hacía de pie. O sea, era una señal de respeto, ¿de acuerdo? El libro de Nehemías habla de eso, de cómo la multitud se ponía de pie para cuando se abría la palabra de Dios. Y luego cuando se explicaba, cuando se daba el mensaje, ¿de acuerdo? Pues el que hablaba se sentaba. Pero otra vez tenemos aquí una silla, muchas veces dicen, el pastor se sienta, pues el pastor tiene que estar de pie. Pues no, es al revés. O sea, se explicaba la Biblia sentado. O sea, se leía de pie y cuando una vez que se leía, la gente se sentaba, el predicador también se sentaba, ¿de acuerdo? Y sentado, pues entonces explicaba lo que acababa de leer. Entonces se sentó y todos los ojos de la gente estaban
pendientes a ver lo que iba a decir, a ver cómo va a interpretar ese texto. Es lo mismo que cuando en la iglesia tocamos un texto más bien así complejo, todo el mundo está pendiente. A ver lo que va a decir el pastor hoy, a ver por dónde va aquí, a ver la interpretación que va a dar de este texto, ¿no? Pues eso, es igual. Ellos estaban pendientes a ver qué va a decir, porque ese era un texto clave. Entonces, a ver qué va a decir. Y mira, y entonces lo que dice Jesús es que esto es muy interesante. O sea, que él podía haber empezado a decir, mira, Isaías vivió en el año tal, escribió este libro y tal. No, y dice, cierra el libro, ¿de acuerdo? Y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, esto puede sonar a pretencioso. Si lo pensamos bien, o sea, que alguien se atreva a decir que lo que su amado profeta Isaías había anticipado que pasaría, se está cumpliendo en una persona sencilla, un carpintero de Nazaret, ¿me entendéis? Diciendo que él es el Mesías, dice, o es un pretencioso, y yo por esa razón creo en Jesús, mirad, porque ante esta respuesta caben dos posibilidades. Esto lo decía C.S. Lewis también, hablando de la singularidad de Jesús. Dice, o Jesús está loco de remate, se le ha subido la cabeza, porque ¿quién se atreve a decir esto se ha cumplido delante de vosotros? O sea, se está cumpliendo en este momento delante de vosotros. O es un pretencioso, o un loco, o ciertamente dice la verdad, ¿o no? ¿Quién se atrevería a decir eso delante de una multitud? Hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Pues alguien que dice la verdad y que efectivamente fue así. Así que lo que hace es contestar, cuando dice eso, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta profecía, está contestando a dos preguntas que la gente tiene en mente. En primer lugar, la primera pregunta era, ¿de quién está hablando Isaías? O sea, lo mismo que el etíope, ¿os acordáis? Cuando habla del padecimiento del Mesías, como cordero fue llevado al matadero, le pregunta el etíope, oye, ¿de quién habla este pasaje? ¿Está hablando del profeta o está hablando de otra persona? Y entonces Felipe aprovechó para decir, no, está hablando de Jesús, está hablando del Mesías. Entonces, una pregunta que ellos se hacían, cuando Isaías habla de eso, ¿de quién está hablando? Y Jesús, al decir, hoy se ha cumplido, dice, estaba hablando de mí. No está hablando del profeta, y tampoco está hablando del pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Está hablando del Mesías. Y por lo tanto, hoy se ha cumplido esta palabra, yo soy el Mesías. Y Isaías está hablando de mí. ¿Y cuándo sucederá eso? Esa era la segunda pregunta que contestaba esa pregunta que se estaban haciendo. Bueno, Isaías ha dicho eso, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿De quién se refiere? Se refiere a Jesús. Pero bueno, ¿y cuándo pasará eso? ¿En qué año? ¿En qué momento de la historia eso va a suceder? El Mesías va a venir. Y al decir, hoy se ha cumplido delante de vosotros, lo que está diciendo, esa profecía se está cumpliendo en este momento. O sea, es como, hermano, es como si estuviéramos ahora mismo hablando de la segunda venida del Señor. Y el Señor va a venir, y viene en este instante, en este momento. Digo, está cumpliéndose ahora mismo delante de vosotros. Yo soy el Mesías, el que habla, del que está hablando Isaías, está hablando de mí. Y así que, una vez que hemos dicho esto, vamos a ver la razón por la que Jesús entró en Jerusalén y esa multitud clamaba, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando realmente no estaban entendiendo lo que había detrás, ¿no? Así que cada domingo de Ramos, cada domingo como este, estamos celebrando que Jesús ha venido, ¿no? Que Jesús ha venido, que el Mesías ha llegado, que esa profecía ya se ha cumplido, ¿de acuerdo? Pero también recordamos a qué ha venido, que eso es todavía más importante, a qué ha venido. Y lo que nos dice es el profeta y el mismo Jesús que ha venido a predicar el año agradable del Señor. Bien, ¿y esto qué es? A predicar el año agradable del Señor. Isaías nos ha dicho que hay un año agradable del Señor y hay un año de justicia del Señor, la segunda venida. Entonces, el año de buena voluntad. Jesús ha venido no para predicar juicio, sino para ofrecer salvación. Ahora estamos en el año de la buena voluntad del Señor. Por lo tanto, está haciendo mención Jesús a una celebración en el Antiguo Testamento muy olvidada, que es preciosa. Esto es algo extraordinario. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es el año agradable del Señor? Bien,
Pues en la historia de Israel y en los profetas y en la ley se establecía que cada 50 años el pueblo tenía que celebrar una fiesta, y era la fiesta del jubileo. ¿Os suena eso? El jubileo. Bien, ¿y qué era el jubileo? Mira, la palabra jubileo viene de una palabra hebrea que designa el cuerno de una cabra. ¿No habéis visto las películas que hacen sonar con un cuerno de una cabra? Y era como un llamado de todo el pueblo a celebrar una gran fiesta. Pero el segundo significado de esta palabra, jubileo, tiene que ver con la alegría. Con la alegría que tenían los pastores cuando iban por el campo con las ovejas y con las cabras, ¿no? Las llevaban allí y había prosperidad y todo iba bien, ¿no? La alegría, el júbilo, la alabanza de los pastores, no de los pastores de las iglesias, sino de los pastores de las ovejas de Israel. ¿Entendéis? Entonces, cuando se juntaban los pastores y hablaban y se alegraban, la alegría, ¿no? Que ahora ya no hay eso, ahora todos son penas, pero había momentos de gran alegría. Mira, entonces el jubileo era una llamada que se hacía con una trompeta a la alegría. Sabían que esa celebración era una celebración de alegría. Jesús está haciendo un llamado aquí en la sinagoga de Nazaret, con su primera venida, está haciendo un llamado a la alegría. O sea, así que si tú estás triste, ¿de acuerdo? O si no encuentras motivos para alegrarte, el año agradable del Señor es un llamado a la alegría. Vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Entonces, se celebraba cada 50 años. Mira, y en esas fiestas se estableció que los esclavos, todos los que por alguna razón habían terminado siendo esclavos, pues tenían que ser devueltos a la libertad. O sea, si tú por una circunstancia desagradable, por lo que fuera, habías terminado siendo un esclavo, pagando con tu vida una deuda, que a veces pasaba, ¿no? Tenías una deuda que no la podías pagar y dices, bueno, pues soy esclavo tuyo hasta que pague la deuda. Si por alguna circunstancia, una desgracia, tú eras un esclavo, Dios había establecido que la esclavitud no iba a ser para siempre. O sea, que había un tiempo para eso, pero tú serías liberado cada cierto tiempo de esa situación. Las deudas, mirad, si esto se hiciera ahora en el mundo, el problema del mundo es la deuda. Es la deuda. Bien, pues en Israel, cada 50 años, todas las deudas en el jubileo, por eso era una buena noticia, ¿no? O sea, el que tenía la hipoteca se cancelaba, el que tenía un préstamo se cancelaba. ¿Os podéis imaginar qué tipo de país sería ese? Que tuviese la compasión, la misericordia de permitir que una persona no fuese deudora toda su vida, que hubiese un momento en el que las deudas fueran canceladas. ¿Os imagináis lo que pasaría si los gobiernos aplicasen el jubileo bíblico y decidieran que todas las deudas de los países son canceladas? Bueno, el grito de júbilo de los españoles, porque tengo una deuda, ¿no? Sería tremendo. Pero mirad, los que estudian el jubileo dicen que no hay nada como eso en la historia de la humanidad. Y eso viene del Señor. Aquellos que ven en el Antiguo Testamento un Dios opresor, un Dios enfadado, un Dios serio. No, mira, fíjate qué celebración estableció en este sentido. Así que las deudas eran canceladas. Y la tierra, ¿os acordáis que Josué, cuando entraron en la tierra prometida, pues parcelaron la tierra? Cada uno tenía su parcela, para que me entendáis. Su parcelita, su casa, allí sus gallinas, su huerto. Bien, si por alguna circunstancia de la vida una enfermedad, tú tenías que pagar la seguridad social, el hospital, ¿me entendéis? Que tú te quedabas sin dinero y tenías que vender la tierra. Te tenías que deshacer de la tierra, porque esa era la paga para afrontar la deuda que tenías, ¿me entendéis? Pues cada 50 años, todas las tierras, todas las parcelas volvían a su... al dueño primero. ¿Veis? Entonces, aquí se impedía que los ricos fuesen acaparando tierras y tierras y tierras, y que los que perdían las tierras por alguna circunstancia, pues podían volver de nuevo un día a poseer esa tierra que habían perdido por diferentes circunstancias. ¿Era un año agradable del Señor o no? ¿Era un jubileo? ¿Era un motivo de alegría o no?
Sí, las tierras volvían a manos de sus propietarios originales. Y Dios, en esa fiesta, daba la oportunidad de empezar de nuevo. También había aquí una celebración, es que se ofrecían muchos sacrificios de animales y se ofrecía también el perdón de los pecados. O sea, podríamos decir que cada 50 años Dios daba la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva, ¿de acuerdo? Y empezar de cero. Si habíamos acumulado cosas que hemos hecho mal, cargas que llevábamos, ¿de acuerdo? Ese se llamaba el Gran Día de la Expiación. El Gran Día de la Expiación tenía que ver no solamente con esto que hemos dicho, sino también con el perdón de los pecados. O sea, es un año de gracia, es un año agradable del Señor. Todo el que haya cometido algo, un error, un pecado, todo el que ahora puede ser perdonado. Entonces, la tierra también se dejaba descansar cada 7 años. O sea, había un año que los judíos por ley no debían sembrar. Y por entonces, ¿de qué voy a vivir? Si ese año no siembro, no voy a tener trigo. Tú obedece al Señor. Si tú no siembras el 7º año, el 6º va a ser el doble. La cosecha, ¿de quién es el poder para dar la cosecha? ¿De dónde viene la prosperidad? ¿Me entendéis? Entonces, era un tiempo también para restablecer la tierra descansaba, los esclavos eran liberados, se perdonaban las deudas y se rescataba la propiedad que se había perdido por alguna razón. Como decía, no hay nada parecido, esto es que me parece algo extraordinario. Dice un autor que el jubileo era, en esencia, una provisión estructurada contra la opresión, contra el abuso, contra la corrupción, contra la injusticia, contra la falta de misericordia, que el rico era cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre, y contra el secularismo que intentaba vivir y conducirse sin el Señor. Bien, podía haber una persona tramposa que se aprovechaba de la gente, que le robaba sus tierras, pero el Señor decía, cuando llegue el jubileo, perderás todo el poder que has adquirido injustamente. ¿No nos maravilla esto? ¿De acuerdo? Entonces es una oportunidad de que necesitamos al Señor porque en el Señor está la verdadera justicia. Y probablemente dicen los escritores, los comentaristas, que Jesús estaba en Nazaret ese día porque precisamente coincidía con la celebración del jubileo. Así que, ¿me entendéis? Entonces, por eso volvió a Nazaret, porque también había que volver a la ciudad de origen. Y probablemente Jesús volvió a Nazaret porque ese era el año de la celebración del jubileo y en ese año él dice, el Mesías está aquí, hoy se ha cumplido la profecía y estoy aquí para llamaros a la alegría. ¿De acuerdo? Como vamos a ver ahora. Entonces, él ha venido, y después sigue leyendo el profeta y también Jesús, dice, él ha venido a dar buenas nuevas a los pobres. O sea, lo que quiere decir Jesús es que Él es ahora nuestro jubileo. O sea, una persona no necesita vivir 50 años o esperar 50 años para ser perdonado. ¿Me entendéis lo que quiero decir? En Jesús tenemos un jubileo continuo, un año agradable del Señor para los hombres. No, porque de la otra manera había que esperar 7 años, o 70, o 50. ¿No? Ahora no tienes que esperar 50 años para que tus pecados sean perdonados. Jesús es nuestro jubileo y está ofreciéndonos un llamado a la alegría, dar buenas nuevas a los pobres. Como decía antes, los que por cualquier circunstancia habían terminado siendo pobres porque habían perdido sus posesiones, pues Jesús trae un tipo de posesión que no es material, pero Él ha venido a dar buenas nuevas a los pobres. No se está refiriendo tanto aquí de cosas materiales, sino de cosas espirituales. Cuando Jesús dice en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, se está refiriendo a lo mismo que decía el profeta Isaías. Se está refiriendo a aquellas personas que son humildes, que son conscientes de su necesidad, que están dispuestas a arrepentirse, que están dispuestas a aceptar a Jesús, que demuestran su necesidad de Dios, que por ellos no se valen y se sobran por ellos mismos para tirar adelante. ¿Entendéis? Entonces Él ha venido a dar buenas noticias a esa persona que necesita de ayuda. Si alguien dice, yo no necesito ayuda, bueno, pues entonces no hay solución. Hay que empezar reconociendo. Entonces, esos pobres de espíritu, esas personas que reconocen la necesidad que tienen de Dios, Jesús trae buenas noticias para ellos. A sanar a los quebrantados de corazón. Bien, la vida te da muchos palos, ¿no?
te da muchos palos y te hace sufrir muchas circunstancias. Y mucha gente llegaba a esos 50 años con el corazón roto, quebrantado por tantas cosas, ¿de acuerdo? Pues Él ha venido a sanar cualquier herida del corazón, a pregonar libertad a los cautivos. O sea, los esclavos, como he dicho antes, literalmente eran liberados. Y eso hacía la fiesta del jubileo. Pero hay algo peor que la esclavitud física, es la esclavitud espiritual. Y Jesús ha venido, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De acuerdo? Entonces, Él ha venido a pregonar, a anunciar que hay libertad en aquellos que son esclavos de algo. Como de sí mismos, por ejemplo, ¿no? Ofrecer libertad de aquello que nos esclaviza, a pregonar esa libertad, a dar vista a los ciegos. Realmente, ciertamente esto fue lo que hizo Jesús. O sea, en algunos de sus milagros, las personas que recibían esa sanidad eran ciegos. Por lo tanto, se cumple aquí los dos aspectos de esta traer luz, ¿no? Luz física, dando vista a los ciegos físicamente, pero también traer luz espiritual. O sea, dice Pablo que hay como un velo, como unas cataratas en nuestros ojos, que muchas veces no nos dejan ver lo que hay detrás. Y eso pasaba el día en que Jesús entró en Jerusalén. Gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero unos días después estaban diciendo, crucifícale, crucifícale, los mismos. Lo cual quiere decir que había algo en sus ojos que les impedía ver realmente lo que estaba pasando ahí. Y aquí venía Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, ¿por qué mucha gente dice, ay, yo es que antes leía la Biblia y me parecía aburrida y ahora la leo y me parece viva, actual, para mí, esto es para mí, esto parece que lo está diciendo el pastor para mí, esto está hablando de mí, o el Señor conoce? Ha habido una obra del Espíritu Santo en tu corazón para quitar el velo que te impide ver aquello que es lo que Dios quiere que tú veas, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes dificultad con esto, pídele a Dios, Señor, quita el velo de mis ojos para que yo pueda profundizar en el conocimiento de tu palabra, que ahora no entiendo. Pero, Señor, dame luz, no ya física, porque más o menos nos apañamos por las gafas, pero dame luz espiritual para que yo pueda entender este pasaje, para que yo pueda entender esta profecía, para que yo pueda entender lo que está diciendo el pastor en este momento, que casi no lo entiendo, ¿entendéis? Él ha venido a eso, a quitar ese velo que impide que... A veces uno ve cosas y dice, pues, ¿cómo es que la gente hace eso? El que conoce el Evangelio dice, ¿cómo es que la gente hace lo que hace en estos días? ¿No? Dice, porque no hay un velo que impide entender y ver el significado de las cosas, correcto de las cosas. Pues Él ha venido a eso. Dice que ha venido a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos por diferentes causas, políticas, religiosas, psicológicas, ¿no? Hay gente que arrastra peso, opresión personalmente. Y Él ha venido también a liberar a los que son oprimidos por lo que sea. Por lo tanto, el propósito del jubileo era, y esto me parece muy interesante, era remediar, Dios con esa fiesta lo que hacía es remediar todo el daño y todo el desorden que el pecado había causado en las personas y en la sociedad. ¿No? O sea, cuando tú vives sin Dios, van pasando cosas en tu vida que a veces las cosas se complican cada vez más y llegas a un punto de un callejón sin salida o en el fondo de un pozo, ¿no? O sea, el pecado daña, el pecado estropea, el pecado tiene efectos sobre la sociedad, ¿o no? Sobre nuestras vidas, ¿no? Y el jubileo lo que hacía era liberar cada cierto tiempo a la sociedad y a la persona de los efectos del pecado. En el fondo, lo que Jesús, como vamos a ver ahora, lo que Él está ofreciendo es una liberación de los efectos del pecado en la vida de las personas. En este caso, el jubileo era una fiesta que señalaba a alguien, que es el jubileo Jesús, Mesías, ¿de acuerdo?, que haría eso. El jubileo del Antiguo Testamento se queda corto en comparación a lo que Cristo venía a hacer, el jubileo de Dios para nosotros todos los días. Así que Él anuncia que está aquí, como dice Isaías, para sanar el daño que el pecado ha traído a las vidas de las personas.
sin necesidad de tener que esperar 50 años, ¿de acuerdo?, para que se celebre la fiesta del jubileo. Dice, a predicar el año agradable del Señor a través de la persona de Jesús. Por lo tanto, ahora Jesús es nuestra fiesta, es nuestro jubileo. Dios en Jesús nos da nuevas oportunidades, ¿de acuerdo? Nos da nuevas esperanzas. Una persona que había perdido sus tierras, que estaba en la miseria y cuando llegaba al jubileo recuperaba, se le perdonaban las deudas, ¿de acuerdo? Eso a los bancos les costaría un poco, ¿no? Pero era la ley de Dios. Imaginaros qué justicia social era esa. Y la persona cuando recibía su casita, su campo, ¿de acuerdo?, que él había perdido por una desgracia, por una enfermedad, por una deuda, le daban las escrituras de nuevo de la posesión de ese terreno. ¿Eso era un motivo de alegría o no? Eso tenía que ser un momento de gozo. Pero sabéis que el jubileo se celebró por un tiempo, pero después dejó de celebrarse. Curioso, ¿no? La avaricia. No fue una fiesta a la que fueron muy fieles los judíos. Poco a poco se fueron olvidando de esa celebración. Pero es Jesús para nosotros, haciéndose símil con el jubileo, una oportunidad para el perdón, una oportunidad para la reconciliación, una oportunidad para poder empezar de nuevo. Mucha gente dice, bueno, si yo tuviera ahora 20 años, 15 años, si yo pudiera empezar de nuevo, bueno, pues puedes empezar con la persona de Jesús. Y una oportunidad para reconciliarnos con Dios, porque al final todos esos desastres que generaba el pecado, lo que hacía era alejarnos de Dios. Y el jubileo era una oportunidad para de nuevo reconciliarnos con Dios y volver a Dios y seguir una vez más en sus caminos. Por lo tanto, ¿a qué venía Jesús ese Domingo de Ramos? Pues ha venido para dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Los que por cualquier circunstancia, ¿de acuerdo?, se sienten necesitados de Dios, son humildes y no les importa decir, Señor, yo te necesito. Porque ya no pueden confiar en nada, son pobres, no pueden confiar en su casa, en su piso, en su dinero, nada, ya no tienen a dónde agarrarse. Esas personas que son pobres se agarran y confían en el Señor. Para sanar a los quebrantados de corazón. Tu corazón está roto, está quebrantado, pues Él viene a curar esas heridas que el pecado, que la vida ocasiona en el corazón de las personas, para dar libertad a los cautivos, los que están esclavos de alguna cosa, porque el pecado esclaviza a la gente, los vicios, ¿no? Él ha venido a liberarnos de eso. Él ha venido a dar vista a los ciegos. A veces lo va a hacer físicamente, va a hacer un milagro. Una persona que tiene una enfermedad va a ser restaurada, va a ser recuperada, pero otras veces no. Pero Él va a venir a dar vista espiritual a todos, porque el pecado nos ciega. Hacemos cosas que luego decimos, ¿cómo he podido hacer eso? Madre mía. Porque el pecado nos ciega. Él puede dar libertad a los que están oprimidos. Todo esto es lo que viene a hacer Jesús, es restaurar el daño que el pecado ha hecho en nuestras vidas a lo largo del tiempo. Y podemos resumirlo con esta siguiente frase. Debido a que el pecado empobrece, ¿o no?, Él va a predicar, Jesús viene a predicar buenas nuevas a los pobres. Debido a que el pecado rompe el corazón, Él va a vendar a los quebrantados de corazón. Debido a que el pecado nos hace presos y nos esclaviza, Él va a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Debido a que el pecado nos ciega, Él va a quitar nuestras vendas y nos va a dar vida. Debido a que el pecado oprime a sus víctimas, maltrata. El diablo ha venido para hurtar, para matar y para destruir. ¿De acuerdo? Es la tentación de Adán y Eva. No pasa nada, tú muerde la manzana, te va a ir bien. No le fue bien. Tú haces eso, que nadie se va a enterar. No, se van a enterar. Eso va a generar una consecuencia, esa decisión, una consecuencia en tu vida, en tu familia. El pecado oprime, maltrata a sus víctimas. Él viene a dar libertad a los oprimidos. ¿A qué ha venido Jesús? Pues ha venido para ti. Porque claro, podríamos decir que Él ha venido para la gente que estaba allí aquel día en la plaza de Jerusalén, viéndolo venir en una borriquita. No, Él ha venido para ti y para mí. Él va a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el año de la gracia de Dios para con los hombres. Dicen los críticos de la segunda venida, cuando los apóstoles predicaban que Jesús iba a regresar, pues les criticaban diciendo, sí, pero parece que sí, pero no. ¿Pero cuándo va a ser? Dice, el Señor no retarda su promesa como algunos
lo consideran, sino que es misericordioso y está esperando, ¿de acuerdo?, que cada vez más gente pueda conocerle, que cada vez pueda venir a Él. Por lo tanto, todavía estamos, mira, desde que Jesús empezó a predicar hasta que regrese, estamos en el año de la buena voluntad de Dios. Pero cuando regrese, ya pasamos al texto de Isaías, ¿de acuerdo?, el día de la venganza de nuestro Dios. Por lo tanto, todavía estamos en el jubileo en la persona de Jesús. Y es importante que consideres estas cosas para que puedas decir con propiedad, ahora entiendo aquello de bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora entiendo ese acto de Jesús de entrar humilde, ¿de acuerdo?, montado en un asno a la ciudad de Jerusalén. Ahora entiendo lo que significa la cruz. Ahora entiendo lo que significa la resurrección. Ahora entiendo lo que Jesús dice cuando dice lo que ha dicho y que nosotros lo vemos en su palabra. Así que este es un día para que puedas conocer al Señor, si todavía no le conoces, porque Él ha venido para ti. Y yo creo que casi todos podemos estar dentro de un apartado, ¿no? Puede ser que seamos pobres en algún sentido, puede que tengamos el corazón roto y quebrantado, puede que seamos esclavos de algunas cosas inconfesables, puede que estemos ciegos a ciertas verdades, puede que estemos oprimidos por algunas cosas o circunstancias. Yo creo que no podíamos estar todos en alguno de esas acciones a las que viene el Mesías. Pues sí, pues Él ha venido para proclamar, para anunciar la buena voluntad del Señor para contigo. Y ahí se quedó. Así que Jesús es nuestro jubileo y no hay nada mejor en el mundo que poder tener la capacidad de ver lo que durante tanto tiempo no hemos podido ver ni entender, ¿no? Y poder decir, ahora entiendo lo que es el Domingo de Ramos, ahora entiendo lo que es el Viernes Santo, la cruz, y ahora entiendo lo que es el Domingo de Resurrección, que Cristo ha dado la victoria a cada uno de los que creen en Él. Amén. Señor, te damos gracias por haber venido, Señor, por ser nuestro jubileo, por ofrecernos tantas cosas y liberación de tantas cosas que el pecado nos ha dañado, nos ha estropeado. Te damos gracias, Señor, y también por esa afirmación tan tajante. Hoy se ha cumplido delante de vosotros esta Escritura. Ya no tenemos que esperar a otro líder, a otra persona. No hay salvación fuera de ti. Tú eres el Mesías. Y te damos gracias, Señor, porque has venido a nuestra vida y has abierto nuestros ojos. Yo te pido, Señor, si hay alguien aquí que todavía no te conoce de esta manera personal, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablar al corazón en este momento, pueda quitar la venda de sus ojos y pueda descubrirte como ese jubileo de Dios, ese año agradable de Dios para con nosotros en la persona de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a disfrutar.